Hermosas personas en la tierra, bienvenidos, bienvenidas a Florece en el Intento, el podcast en donde cultivamos nuestro florecimiento espiritual auténtico y nutrimos nuestro propósito divino aquí en la tierra. Yo soy Dharma, soy su host, alquimista espiritual y canalizadora divina. Y para mí es un honor estar con ustedes hoy para hablar acerca de la alquimia de nuestros patrones limitantes. ¡Sí! Tengo mucha emoción de estar en este episodio porque hoy va a ocurrir algo muy especial aquí en Florece en el Intento. Les traigo una clase completa en la que aprenderán de una vez por todas a reconocer, entender y alquimizar sus patrones limitantes. Y con patrones limitantes no me refiero solamente a hábitos y conductas que llevan muchos años tratando de cambiar. Me refiero al sistema interno completo que ha hecho que a pesar de que se esfuercen un montón y de que le pongan un montón de fuerza de voluntad, no hayan podido cambiar esos hábitos o esas conductas que les hacen daño o que limitan su crecimiento y su expansión. La clase que van a recibir hoy verdaderamente marcará un antes y un después en su vida. Después de escuchar esta clase ya no podrán ver a su cuerpo emocional, a su cuerpo mental, a su vida, a sus conductas, a sus pensamientos de la misma manera. Y la transformación que llevan años intentando cultivar en su vida será inevitable. Así que traigan su cuaderno o su diario para tomar apuntes, porque quiero que presten mucha atención a la clase y que apliquen todo lo que van a aprender aquí hoy, porque ya merecen dejar de vivir desde sus patrones limitantes y que su vida finalmente sea un reflejo claro del amor, la gracia y la prosperidad de su alma. Merecen dejar de repetir las mismas heridas, dejar de manifestar una realidad que es más resonante con sus heridas emocionales y con el trauma colectivo que con sus sueños y anhelos del alma. Merecen vivir una vida en propósito divino. Por eso, si llevan muchos meses o muchos años intentando transformar su vida y sus hábitos y sus conductas y no han logrado hacerlo y se están preguntando qué está mal en mí, qué más debo hacer, qué nuevo curso debo hacer, qué nuevo estilo de terapia debo probar, hoy, en la clase de hoy, se van a dar cuenta que solamente necesitan comprender sus patrones de manera multidimensional, que no se trata de eliminar los patrones limitantes, así como no han podido eliminar esos hábitos y conductas. Se trata de transformar por completo, que un patrón que opera de forma destructiva y limitante pase a operar de forma creativa y constructiva. Es muy poderoso lo que van a aprender aquí hoy y es un honor para mí poder entregárselos. Espero que lo disfruten muchísimo, que les sirva muchísimo. Ahora sí, nos vemos en la clase. Continuemos en la clase. Gracias por estar aquí. Les honro y les celebro. La clase comienza con una meditación, así que nos vemos allí. Chao. ¿Listo? Entonces nos ponemos cómodas en una posición que se sienta estable, cualquier posición que podamos alinear nuestra columna. Hola Mafe, bienvenida. Que podamos alinear nuestra columna, cerrar los ojos. Muy bien. Allí sentimos estable la base de nuestro cuerpo.
Sentimos nuestra conexión con la tierra, sentimos que la tierra nos nutre y nos sostiene. Percibimos también nuestra coronilla, sabemos que estamos conectadas con el cielo y con las estrellas. Muy bien. Sentimos también el centro de nuestro cuerpo. Sentimos nuestro tercer ojo. Sentimos todo el centro de nuestro cuerpo. Percibimos la conexión entre nuestra coronilla y la base central de nuestro cuerpo, nuestro vientre y nuestra raíz. Muy bien. Desde allí ahora notamos nuestra respiración. Respiramos, sentimos. Muy bien. Por último, notamos los latidos de nuestro corazón. Notamos si van rápidos, si van lento, al igual que observamos si nuestra respiración va rápida o lenta, profunda o ligera. Tratamos de alargar la exhalación para hacer espacio y completamente presentes, aceptándonos aquí y ahora. Vamos a llevar nuestras manos a nuestro corazón. Y desde aquí, desde el amor y la compasión que somos, desde la unión del cielo con la tierra, desde el centro de nuestra alma, vamos a sembrar nuestra intención, nuestro Sankalpa, que puede ser una palabra, una frase, un concepto, algo que queramos para nuestra vida y alrededor de lo que vamos a dirigir nuestra energía el día de hoy. Pensamos en la razón por la cual estamos hoy aquí en la clase, la alquimia de los patrones limitantes. Y respiramos en esa razón 5 veces. 5. 4. 3. 1. Muy bien. Antes de abrir nuestros ojos, suavemente volvemos a sentir nuestro cuerpo. Sentimos nuestra temperatura, la temperatura del espacio en donde estamos. Muy bien, el olor. Y cuando nos sintamos listas en el aquí y en el ahora,
completamente enraizadas. Percibimos la luz sobre nuestros párpados y abrimos nuestros ojos. Muy bien. Voy a ir al enlace de la presentación para poder presentarles eso. Muy bien. Bienvenidas, me alegra mucho que estén aquí el día de hoy. Bienvenidas a la alquimia de tus patrones limitantes. Me alegra muchísimo estar con ustedes aquí hoy. Tengo mucha emoción de darles esta clase y sobre todo mi parte favorita va a ser el final en donde podamos hacer preguntas en vivo porque como les he dicho desde el inicio de este programa, yo aprendo de ustedes tanto como ustedes aprenden de mí. Así que para mí es realmente una fortuna aprender de ustedes. Más que yo enseñarles algo nuevo, simplemente les voy a presentar una información que les va a ayudar a recordar su propia sabiduría en torno a los patrones limitantes, a sus propios patrones limitantes. Si en algún momento dejan de escucharme o de ver la presentación, por favor me dicen y allí mismo vemos cuál es el problema y lo solucionamos juntas. Y esta presentación, si les gustó, se las puedo subir igual con el material del libro de trabajo y la grabación va a estar disponible a más tardar el día martes. Entonces también estoy grabando externamente con la cámara para que puedan repetir la clase si gustan, en caso de que se cansen y quieran parar y verla después. Esa es una posibilidad. Lo que sí es que en la grabación voy a tratar de que no quede la parte de preguntas para que se sientan en tranquilidad preguntando en vivo. Sin embargo, hoy creo que estamos todas, pero si en futuras ocasiones vieron la clase en diferido y se les quedaron preguntas por hacer, no se preocupen, las pueden hacer directamente por el Discord y de esa manera podemos no perder el espacio de las preguntas. Sé que si quieren ver la grabación, muchas veces queremos ver las preguntas porque en las preguntas surgen cosas muy valiosas, pero sentí ese llamado a que la parte de las preguntas, como es un momento en vivo, en grupo, que en ese momento tan sagrado sintamos que no estamos frente a una cámara, que no estamos siendo grabados, que nuestra voz no está siendo guardada. Hay algo muy hermoso en eso, lo hace más íntimo y es importante que lo guardemos así, sobre todo en ese momento del camino en el que básicamente estamos haciendo la parte de trabajo de sombras. Así que vamos a comenzar. Si en algún momento quieren hacer preguntas, las anotan ahí en el chat y al final yo las leo. O si es algo muy urgente, lo escriben y de esa manera me llega una notificación y yo puedo darle paso al mensaje. ¿Están listas? Bueno, vamos a comenzar. La alquimia de tus patrones limitantes. Hoy vamos a abrir el portal 1, la fase 1 del programa Propósito Divino. Vamos a empezar con los patrones limitantes, pero se van a dar cuenta que la intención de hoy no es tener de nuevo una lista de cosas por corregir en nosotras mismas o en nosotros mismos, sino que lo que vamos a hacer es aprender que hasta lo que nos molesta, lo que nos limita, lo que surge de la supervivencia, lo que surge del trauma y de las heridas, tiene propósito y ha sido valioso en nuestro camino. Y aceptar eso, dejar de verlo como algo malo que tenemos que acabar, que tenemos que corregir y más bien integrarlo y saberlo parte de quienes somos, no solo parte de la experiencia humana, dejar de ver la experiencia humana como menos valiosa porque surge o sucede en medio de la ilusión de la separación y dejar de ver a nuestros patrones como algo fallido, como partes fallidas, partes que están en contra de nosotros, dejar de ver a nuestros patrones limitantes como enemigos.
Esa es la intención que nos convoca hoy y que vamos a desarrollar a lo largo de todo el portal 1, la fase 1. Así que comencemos. Vamos a empezar desde lo más básico y lo vamos a ir volviendo más mágico y multidimensional con el paso de la presentación y de la clase. Empecemos con el acercamiento primario que tenemos a los patrones limitantes. Algunas de ustedes se encuentran en este lugar, esto es lo que saben de los patrones limitantes, otras de ustedes ya han profundizado por nuevas maneras de ver los patrones, pero lo primero que llega a nosotros si fuésemos a escribir o a dar una clase sobre los patrones limitantes es que los patrones limitantes son esas cosas que muchas personas intentan cambiar, comportamientos, hábitos, costumbres que las personas quieren cambiar a partir de la voluntad y del esfuerzo. Este suele ser el camino de las personas que empiezan por la transformación personal antes de la sanación somática, la sanación psicológica, la sanación del trauma. Entonces, muchas personas intentan transformar su vida específicamente quedándose en la dimensión de cambiar comportamientos, tomar nuevas decisiones, hacer más esfuerzo, tener mayor fuerza de voluntad. Como la realidad es una espiral multidimensional, estas pudimos haber sido nosotras en algún momento lineal del camino o podemos habitar esa parte de nosotros al mismo tiempo que ya no estamos intentando cambiar comportamientos a partir de la voluntad, sino que ya nos estamos permitiendo relacionarnos con aquello que queremos transformar desde un lugar más compasivo, más aceptativo, más hermoso. Perdón, es que mi perrito me tumbó el computador. Espéreme, listo, ya. ¿Me siguen escuchando, cierto? ¿Sí? Desde un lugar más amoroso que nos permita el aprendizaje y el crecimiento desde esas partes que también somos y no en contra de esas partes. Cuando hemos observado los comportamientos y los hábitos que queremos cambiar, nos damos cuenta que a punta de fuerza de voluntad y a punta de esfuerzo de planificación, no llegamos a realmente generar cambios a largo plazo. Por eso les digo, puede que con algunas cosas en su vida, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio, la práctica espiritual, las relaciones con ciertas personas, cual sea el patrón que han intentado cambiar a punta de cambiar el comportamiento, puede que con algunas de estas cosas ustedes se encuentren en la fase de ya no estoy intentando cambiarlo, sino que estoy intentando entenderlo, estoy intentando observarlo, pero ya me di cuenta que a partir de la fuerza de voluntad no soy capaz de cambiarlo. Puede que no, puede que todavía en algunos aspectos de nuestra vida sigamos intentando cambiar a punta de cambiar el comportamiento, pero en todo caso, con algún área de nuestra vida o con algún patrón en particular, sí que nos hemos dado cuenta que hay cosas que, por más de que hagamos planes, tomemos medidas, pongamos límites, cambiemos de ambiente, se siguen repitiendo esas mismas cosas. Seguimos encontrándonos los mismos problemas, los mismos bloqueos, las mismas experiencias y los mismos conflictos. ¿Por qué? Aquí cuando entramos al por qué ya tenemos respuestas desde diferentes disciplinas. Tenemos la respuesta de la psicología moderna, tenemos la respuesta, y no solo de la psicología moderna, sino de distintas ramas de psicología moderna. Tenemos las respuestas del chamanismo, tenemos las respuestas del budismo, tenemos las respuestas del yoga védico, tenemos las respuestas de la cábala, tenemos las respuestas de muchas filosofías y formas de estudiar al ser humano diferentes, pero el porqué que les quiero proponer el día de hoy es un porqué mío, pero está hecho de muchas disciplinas distintas. Yo encontré una respuesta que agrupaba
las cosas en común de distintas narrativas y filosofías, y fue la manera en la que para mí fue más fácil comprender los patrones limitantes. Ahora, esta razón está abierta a la interpretación y está abierta al tejido, a que ustedes encuentren otra razón de ser y a que la nombren de otra manera. Pero mi porqué básicamente es que la razón detrás de aquello que es visible, la razón detrás de los comportamientos, de los hábitos, de las situaciones que se presentan en nuestra vida, ¿sí? La razón detrás es algo que no podemos ver. A todo lo que es visible en este momento, a todo lo que es material, a todo lo que ya es acción, le antecede o le alimenta algo que es invisible. Eso invisible lo podemos nombrar emocional, mental, inconsciente, dependiendo de cómo es nuestra forma de percibir y procesar la realidad. Lo invisible es distinto, porque lo que es invisible para mí no necesariamente es invisible para ustedes. Y lo que es visible para mí no necesariamente es visible para ustedes. Pero a lo invisible le vamos a nombrar aquello que nuestra conciencia individual o que nuestra mente individual o que nuestra comprensión humana, cerebral, aquello que no puede todavía nombrar, aquello que todavía no puede ver, aquello que todavía no puede aceptar. Por eso les digo que esta primera parte es como de trabajo de sombra, porque aquello que no podemos ver decimos que es sombra porque no podemos verlo, ¿verdad? Pero bueno, normalmente a la sombra siempre le agregamos esta categoría de oscuro cuando es simplemente lo que en ese momento no podemos ver. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, primer punto o primer pilar para recordarnos cuando ya estemos en el mundo, en el juego, en medio de las relaciones, las conversaciones, los retos, las cosas por aprender. Primer cosa que necesitamos recordar cuando estemos allí diciendo otra vez cometí el mismo error, o cuando estemos diciendo pero ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué siento tanta resistencia? ¿O por qué hice esto que me hace daño? Siempre, siempre, siempre recordemos que lo visible nace de lo invisible. Entonces, en este caso, en el mundo de los patrones limitantes, desde distintas ramas, lo visible siempre suele ser conductas, decisiones y resultados, lo que podemos ver. La acción que hacemos es lo que ya se puede ver, lo que otros pueden ver y lo que nosotros podemos ver si somos conscientes de nuestras acciones. Las decisiones también, porque la decisión es un marco, la decisión es algo que que marca la línea de tiempo, y a nivel narrativo de lo que sabemos de nosotros mismos y de la realidad, las decisiones son mucho más visibles que otras cosas en esta experiencia multidimensional. Y por último, los resultados. Los resultados también son mucho más visibles que otras cosas, que los pensamientos o que las emociones, que son mucho más temporales. Cuando un pensamiento se vuelve un estado mental, ahí se vuelve más visible. Cuando una emoción se vuelve un estado emocional, ahí se vuelve más visible. Pero del resto, en el día a día, es algo que tiende a ser muy invisible, incluso si somos muy conscientes mental y emocionalmente. Por lo tanto, como visible vamos a dejar solamente las conductas, las decisiones y los resultados. Y luego, eso es lo visible y es alimentado o nace de lo invisible, que en este caso serían las creencias, las emociones, las percepciones y los patrones. No obstante, estamos ante una condición especial con ustedes y en general con todas las personas conscientes y sensibles y muy inteligentes en este momento en la Tierra. ¿Por qué? Porque ustedes y muchas de estas personas ya han hecho un estudio exhaustivo a nivel académico sobre qué son las creencias, cómo funcionan las emociones, cómo funcionan las percepciones y qué son los patrones desde las miradas a las que hayan tenido acceso, sea mística académica o sea el mundo del desarrollo personal, que suele ser una versión más diluida de lo místico, o sea la psicología moderna en cualquiera de sus ramas. Entonces, para ustedes que ya tienen tanta información sobre
qué son las creencias, qué es lo invisible, eso ya dejó de ser tan invisible, ¿verdad? Entonces estamos ante una condición especial y la vamos a tener en cuenta a lo largo de este portal. Por eso, en esta clase vamos a explorar los patrones limitantes, cómo se forman, cómo se expresan en las distintas dimensiones de nuestro ser y cómo comenzar a transformarlos desde una perspectiva alquímica, integradora y cotidiana. Por eso les dije, no vamos a hacer un estudio exhaustivo de cuáles son las cosas que están mal en nosotros, sino que lo que vamos a hacer es entenderlos primero multidimensionalmente, porque dependiendo de la rama de mística o de psicología moderna, en general hemos estudiado más los patrones a nivel mental o desde la mente, pero la idea de esta fase es poder comprenderlos multidimensionalmente, desde las emociones, desde la mente, desde el cuerpo, desde la energía y desde el espíritu. Y no me refiero solo desde la teoría espiritual, desde la teoría mental, desde la teoría emocional, no, en la experiencia, poder estudiarlos, entenderlos, reconocerlos en la experiencia espiritual, en la experiencia energética, en la experiencia corporal. Para poder transformarlos, transformar un patrón no significa eliminar. ¿Por qué? Porque parte de este principio de que la materia no se destruye, se transforma. Entonces, lo que hacemos es tomar el mismo patrón que está operando de manera limitante, densa, destructiva, disonante, el mismo patrón, y lo transformamos, lo alquimizamos para que opere de una forma constructiva, creativa, gozosa, graciosa y nutritiva. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Es el mismo patrón, pero operando desde una frecuencia más sutil, ¿sí? Y a favor de la vida coherente, de la vida que queremos crear. Pero la única manera que tenemos para vivir este proceso alquímico es reconocer desde ahorita que detrás de cada patrón existe una invitación evolutiva. Y esa invitación evolutiva no es ser mejor que el patrón, superar el patrón. La invitación evolutiva detrás de un patrón limitante no es superar el patrón. No. La invitación evolutiva es la experiencia de haber construido el patrón, vivido el patrón que sirviera para la supervivencia, trascender el patrón en cuanto a ya no necesitarlo para sobrevivir y desde allí poder alquimizarlo. Es la experiencia completa, no es la experiencia lineal de superé el patrón y eso me ayudó a evolucionar. No, tuve la experiencia completa, desde la herida o desde el trauma o el condicionamiento que generó al patrón hasta esta experiencia que estamos viviendo, que es aprovechar el patrón y volverlo más sutil, más gozoso, más constructor, más creativo para entrar a un nuevo nivel de vida en donde podemos co-crear nuestra realidad tangiblemente. Ahora bien, entonces, vamos a comenzar con el paso 1, vamos a ir por varios pasos, creo que son 4 pasos en la clase de hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un marco. Sin embargo, no se estresen tomando apuntes como si fuera un método la clase de hoy. No se estresen por eso, porque para ello vamos a tener el libro de trabajo en donde como tal van a seguir pasos prácticos y van a vivir, van a poner a prueba esta teoría que están recibiendo hoy, la van a poner a prueba, la van a transformar en habilidades reales y la van a aplicar para sus propios patrones limitantes. Para eso está el libro de trabajo, así que por lo pronto simplemente reciban, si quieren cerrar los ojos cierren, si necesitan sentir un rato sientan, si se pierden por ratos no pasa nada. Para eso estamos aquí y es normal porque poco a poco nos vamos a ir adentrando, va a ir subiendo la frecuencia, aumentando la vibración y eso hace que nos pongamos un poquito más disolutivas, más dispersas, más abstractas. Es normal, no se estresen por eso, igual la presentación nos va a llevar con amor hasta ese lugar. Es la primera vez
que hago una presentación. Normalmente hacía las canalizaciones sin presentación porque yo decía, hago una presentación y eso me va a limitar la canalización, pero parte de la razón por la que sí elegí tener esa estructura, ese marco, es porque es importante para que después eso se pueda integrar. Si no, claro, la experiencia es súper expansiva y gozosa, pero después la integración es mucho más difícil, así que bueno, eso también les cuento de mi lado. Vamos entonces a comenzar con el paso 1, ¿sí? Que es reconocer el patrón. Necesitamos saber primero qué es realmente un patrón. Entonces, un patrón es una forma aprendida de percibir, interpretar, sentir y responder a la realidad. No nos podemos quedar sin una de esas palabras. Aprendida de percibir, interpretar, sentir y responder a la realidad. 5 dimensiones. Aprendida, percibir, integrar, sentir y responder a la realidad. Esto ya nos va mostrando que un patrón no es un comportamiento y que un patrón tampoco es un hábito, ¿sí? Entonces ya vamos poco a poco deconstruyendo y resignificando. Entonces, primero vamos a ver la diferencia entre un comportamiento y un patrón. Entonces, el comportamiento es una acción específica en un momento en específico. Por ejemplo, procrastinar, aislarse, complacer a otros, evitar conflictos o reaccionar con enojo. Es una acción. Mientras que el patrón es la dinámica más profunda que genera repetidamente esos comportamientos. Entonces es un tejido profundo. Hagan de cuenta, ¿saben lo de los hongos? Que el fruto que vemos, la seta que vemos, que es el champiñón, en realidad no es el hongo completo, sino que el hongo está en el sustrato, en el tronquito o donde esté cual sea su hogar y su nutrición, ahí por debajo, en medio de ese tejido, está el micelio, ¿cierto? No todos los hongos, pero la mayoría. Entonces, asimismo, el comportamiento es el honguito, la seta, lo que se ve, ¿sí? De nuevo, son acciones, entonces las vemos, los otros las ven, ¿sí? Es visible, es lo que nombramos síntoma, es una acción observable, es una conducta específica. Mientras que el patrón es una dinámica profunda, generalmente inconsciente o siempre se cumple que no lo podemos ver con totalidad, porque aparte los patrones vienen de otras vidas, vienen de nuestro linaje, a veces no tenemos clara la historia de nuestra familia, o sea, parte del patrón siempre va a ser invisible, inconsciente e incognoscible, no se puede conocer por completo. Es la raíz, ¿sí? Y es un sistema completo, una dinámica entera compuesta por varias partes, no es una sola acción, sino que es un tejido vivo, ¿sí? Por eso pasa, esto lo podemos observar en que dos personas pueden tener exactamente el mismo comportamiento, pero por razones completamente diferentes. Por eso las acciones no nos definen. Sí, las acciones dicen mucho que nosotros. Las acciones pueden decir más que las palabras, pero no nos definen porque hay algo que nutre esa acción y que motiva esa acción y eso está mucho más profundo. Nuestra esencia es mucho más fiel a nuestros patrones que a nuestras acciones y eso es loco, pero es así. Por eso, si nos enfocamos únicamente en la conducta, transformamos el síntoma, pero no necesariamente la raíz. Hay problemas en la humanidad o que vivimos como seres humanos que generalmente decimos que son síntomas que si no, o sea, como que decimos, sí, estamos claros en que esta enfermedad, por ejemplo, una enfermedad autoinmune o un cáncer, que es causada por muchas variables distintas, ¿sí? Pero de todas maneras, en la medicina occidental nos enfocamos en sanar el síntoma y por eso pasa, no sé si les ha pasado cada una en su historia diferente, que si nos enfocamos en sanar los síntomas, luego lo más probable es que si no fuimos a la raíz, esa misma cosa sale de otra manera. Ya no, por ejemplo, en mi caso, primero fue la anorexia, ¿cierto? Pero luego se transformó en otras cosas
Y todas eran cosas parecidas, problemas con el control, la relación con el cuerpo, pero era como que yo cambiaba un síntoma, entendía un síntoma, lo transformaba hasta cierto grado, pero después salía de otra manera. A eso a mí me gusta nombrarlo como que se da otra vuelta a la espiral, ¿sí? Cuando digo que se da otra vuelta a la espiral es que cuando uno transforma un síntoma, igual aprendió un montón de uno mismo, ¿sí? Y cuando uno transforma un síntoma, por más de que esté enfocado en transformar el síntoma que es más superficial, se está profundizando en ese proceso. Y cada vez que se enfrenta a un nuevo síntoma, el autoconocimiento se profundiza y realmente el entendimiento del patrón se profundiza. Pero eso puede tomar mucho tiempo. Uno puede encontrarse un síntoma que es hermano cada año, o sea, como este año fue esto, el próximo año esto otro, y siempre es la misma raíz expresándose en síntomas diferentes, pero puede tomar mucho tiempo y uno puede llevar muchos años en ese mismo ciclo que en realidad es una espiral, pero va un poco lenta la evolución y puede ser muy sufrida. Entonces, lo que aprendemos en alquimia espiritual es poder vivir ese mismo proceso, pero de manera más rápida, entre comillas, es también un poco más intenso, pero es a eso a lo que llamamos alquimia espiritual, ¿sí? La capacidad de hacer alquimia, pero en los tiempos y con el poder del espíritu. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es trabajar directamente la raíz, ¿sí? A veces en el proceso de la alquimia espiritual puede que igual tengamos que repetir espirales, pero son procesos mucho más rápidos que cuando lo vivimos desde esas otras miradas en donde nos quedamos un poco más en la superficie y dejamos dimensiones por fuera. ¿Por qué digo eso? Porque puede que una herramienta netamente mental como la terapia hablada desde, no sé, la terapia dialéctica, por ejemplo, desde una mirada muy mental y racional, nos puede llevar hasta un lugar, pero es como que nos lleva hasta un nivel de profundidad y luego el siguiente nivel de profundidad nos pide otros lenguajes. Y esos lenguajes que nos reciben en ese momento suelen ser los lenguajes místicos. Allí, cuando ya la psicología moderna no dio abasto, nos recibe la alquimia, nos recibe la astrología, que vemos ese recorrido, por ejemplo, en Carl Jung, que las últimas 2 décadas de su vida y desde antes, en realidad fue toda su vida, pero después de los 50 años mucho más, no sé si tengo bien la edad, pero sí sé que fueron 2 décadas, la dedicó al estudio de la alquimia y hacer esa integración, ese tejido entre la alquimia y la psicología analítica que desarrolló a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque en algún momento un lenguaje se nos queda pequeño y tenemos que recurrir a otro lenguaje que sea más multidimensional, más abarcativo para la experiencia que realmente estamos viviendo. En ese sentido, la alquimia espiritual en realidad es un lenguaje muy, muy, muy profundo. La alquimia es hermética, de la hermética nacen todas las místicas, entonces estamos yendo como al nivel más profundo, pero vamos a ir poco a poco y no vamos a ir más profundo de lo que cada una pueda sostener. Y eso está bien, lo cual significa que para algunas de ustedes los otros lenguajes que usaban van a dejar de ser válidos, para otras de ustedes no, para otras van a comprender en una nueva dimensión esos mismos lenguajes y les van a seguir haciendo sentido y van a desarrollarlos aún más. Y esto es respecto a lo que hablamos en el grupo antes de empezar, que empezamos a hablar mucho de eso, ¿se acuerdan? Bueno, de esto se trata. Vamos entonces a continuar con este mismo marco. Seguimos con la diferencia entre hábito y patrón. Generalmente también creemos que los patrones son los hábitos, ¿sí? Porque los hábitos los repetimos, entonces parecen un patrón, pero no. La diferencia es que un hábito es una conducta repetida que suele desarrollarse mediante la práctica y la repetición,
conducta repetida, sigue estando en un nivel de lo observable, es conductual todavía un hábito. Mientras que un patrón es una estructura más compleja que involucra pensamientos, emociones, respuestas corporales, creencias, percepciones y comportamientos. Como ven, es en realidad un sistema multidimensional que se desarrolla por adaptación de manera compleja y es a la misma vez emocional, mental, corporal, energético, y aquí, porque estamos en alquimia espiritual, también es espiritual. Acá les quiero introducir, que me faltó una diapositiva, es la primera vez que hago diapositivas en mucho tiempo, pero me faltó una diapositiva sobre el propósito espiritual de nuestros patrones limitantes. Es más, creo que no la puse porque todavía estaba como tanteando hasta qué nivel de espiritualidad íbamos a llegar hoy. ¿Por qué? Porque estamos aquí bajo la premisa de que queremos integrar nuestra espiritualidad con nuestra humanidad. Muchas de ustedes son absurdamente mágicas, tienen dones poderosísimos y muchas también han estudiado bastante de mística y han tenido bastantes experiencias espirituales. No todas, pero muchas sí, o han tenido muchas vidas así. Entonces, en realidad estamos acá para nutrir más el otro aspecto, ¿no? Como la humanidad que llega al encuentro con Dios y no tanto la divinidad que rescata lo humano, que suele ser el mito que normalmente tenemos, la divinidad rescatando a la humanidad. Lo que vamos a querer hacer en esta primera parte es la humanidad que se encuentra con lo divino y se une a lo divino. Entonces, en alquimia es muy hermoso porque en alquimia tradicional son dos cosas diferentes, sublimar y decantar, es muy hermoso. Pero entonces no sabía hasta qué grado de mística íbamos a llegar y por eso creo que no puse la diapositiva, pero brevemente les quiero decir el propósito espiritual de los patrones, porque sí siento esa energía y porque aunque más adelante en la clase vamos a ver la dimensión espiritual de los patrones, mejor si vamos teniendo esa reafirmación desde este momento. ¿Qué pasa? Que cuando observamos nuestros patrones desde la conciencia, nos damos cuenta que no solo contienen heridas, no solo nos hablan de traumas, no solo nos hablan de violencia, no solo nos hablan de cosas feas, también nos brindan un montón de información valiosa y sobre todo una información que no es solo personal, una información trascendental que es colectiva. Nos muestran personal y colectivamente qué aspectos de nuestra alma buscan desarrollarse. Nos habla directamente de nuestro propósito, porque los patrones limitantes no son al azar, son de muchas maneras elegidos por nuestra alma. Por eso también nos muestran qué dones han permanecido ocultos detrás de mecanismos de supervivencia, pero también es acerca de potenciar dones, desarrollar dones. Un alma con muchos dones elige tener patrones limitantes de esos dones para potenciar esos dones. Es muy hermoso. También nos hablan de qué lecciones estamos aprendiendo en esta etapa de nuestra vida. Nos hablan de qué necesita ser integrado para acceder a una expresión más auténtica de nuestro propósito, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Cuando les digo que muchas veces los patrones son elegidos, es como si fueran entrenamientos para recordar el propósito, para potenciar el propósito, para desarrollar el propósito. Esto es bueno que lo vayamos recordando. Nuestro propósito no lo encontramos únicamente nombrando y reconociendo lo que nos hace felices, lo que nos llena de vida, sino también observando lo que nos duele. En lo que nos duele hay muchísimo propósito. Yo diría que más de lo que hay en lo que amamos. Nuestro propósito se revela en lo que repetimos, tanto a nivel positivo como a nivel destructivo. Y es por eso que vamos a continuar el camino recordando que detrás de cada patrón hay una invitación evolutiva.
y que detrás de cada invitación evolutiva, porque no son solo nuestros patrones, también las situaciones, detrás y las personas que se cruzan en nuestro camino, que co-crean con nosotros, detrás de cada invitación evolutiva existe una porción de nuestro propósito esperando a ser encarnada. Cada vez que nos damos cuenta de algo que queremos transformar, cada vez que nos encontramos con algo que nos incomoda o nos molesta en nosotros o en nuestra vida, allí hay un pedacito de propósito esperando a ser encarnado. Ahora sí podemos continuar. Entonces, ¿cómo los patrones organizan nuestra experiencia de vida? Ya aprendimos que un patrón no es una conducta, es en realidad un sistema, un tejido completo, ¿sí? Que está formado por creencias, conductas, percepción, decisión, respuestas corporales, pensamientos y emociones. Pero cómo las creencias, las emociones, las conductas, la percepción, las decisiones, las respuestas y los pensamientos organizan nuestra experiencia de vida. Básicamente, los patrones no solo influyen en lo que hacemos, influyen en lo que percibimos, influyen en aquello a lo que le prestamos atención, en cómo interpretamos los acontecimientos, en las emociones que experimentamos y en las decisiones que tomamos. Por eso, de nuevo, dos personas pueden atravesar una situación similar, pero vivir experiencias completamente diferentes y por motivos completamente diferentes. Entonces, aquí pareciera que no somos diferentes a nuestros patrones, ¿verdad? Sino que somos nuestros patrones, porque si eso influye en lo que percibimos, en aquello a lo que le prestamos atención, en cómo interpretamos, en las emociones que experimentamos y en las decisiones que tomamos, ¿dónde está la separación con nuestros patrones limitantes? Aquí la clave es la palabra influir. Hacen parte de, pero no son la totalidad, ¿sí? Los patrones son una parte de nosotros, pero nosotros, quienes observamos conscientemente la experiencia, somos la totalidad. Eso es importante recordarlo. Entonces, influyen, pero eso no quiere decir que determinan así de manera absoluta, ¿ok? No respondemos únicamente a la vida. Respondemos a la vida a través de nuestros patrones. Y aquí es clave porque nos vamos dando cuenta que los patrones en realidad forman como unas gafas, son un filtro, ¿sí? Pero es a través de los patrones, de todas maneras. Y de hecho, en la comunidad Florecer, de la que algunas de ustedes hacen parte gratis en WhatsApp, vamos a hablar de eso, del propósito del ego. Es esto, el propósito de algo que nos pone unas gafas enfrente, que es un filtro, es ver a través de eso. Y hay propósito en ver a través de algo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sentido tiene? Porque estamos hablando de transformarlos, porque son limitantes, pero si tiene propósito, ¿cómo esas dos cosas son compatibles? Vamos encontrando una contradicción. Esa contradicción es importante y parte de la alquimia y la magia es poder sostener dos verdades contrarias al mismo tiempo, porque es poder sostener el yin-yang, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar realmente por esta misma rama, ¿cierto? Vamos todavía a quedarnos un rato en la superficie, pero ya tenemos varios insights, varios sentires, anhelos en nuestro corazón de las ramas o las flores que hemos ido despertando hasta este momento en la clase. Sin embargo, vamos a continuar profundizando de manera más lineal y ordenada para que haya comprensión global. Pasa algo curioso con nuestros patrones y es que, como les dije, es difícil entender cuál es la separación entre nuestros patrones y nosotros. Y si los patrones tienen propósito, entonces, ¿qué sentido tiene transformarlos?
Lo que pasa es que igual eso es una ilusión y cuando queremos vivir en propósito divino y desde nuestra alma, queremos vivir en lo más cercano a la verdad y la verdad es multidimensional, ¿sí? Entonces no nos podemos quedar en una ilusión. Las ilusiones son polarizaciones. Y la ilusión que generan nuestros patrones justamente es esa, la de creer que son nuestra identidad, que somos nuestros patrones. Porque cuando una estrategia, un sistema, un tejido nos acompaña durante muchos años, comenzamos a creer, obviamente, lógicamente, que forma parte de nosotros o que somos eso. Y empezamos a decir, yo soy una persona insegura, yo soy una persona ansiosa, yo soy una persona controladora, yo soy una persona desconfiada. Y eso no describe nuestra esencia, no porque sea negativo, también podemos decir soy una persona sanadora, soy una persona simpática. En realidad todas las categorías tienen la capacidad de limitarnos hasta cierto grado. Sin duda las categorías positivas son más fieles a nuestra alma porque el alma vive en un estado de unificación, en una frecuencia muy cercana al amor incondicional. Pero ninguna de esas cosas que acabo de decir realmente describe nuestra esencia o tiene la capacidad de describir a nuestra alma. Y cuando son todas estas cosas negativas, cuando son el adjetivo que sostiene a nuestros patrones limitantes, simplemente nos estamos identificando con una estrategia que aprendimos para sobrevivir, con un filtro que desarrollamos para sobrevivir. ¿Sí? Entonces la sanación comienza cuando dejamos de decir yo soy esto y comenzamos a observar esta es una parte de mí o esto es simplemente algo que yo aprendí, pero no es lo que soy, ¿sí? O solo es una parte de lo que soy. Entonces, bueno, ahora sí, con eso claro, vamos a ver las señales de que un patrón está activo. Estas ya las conocemos, repetición de experiencias, que siempre tengamos relaciones o amistades con el mismo tipo de persona, la reactividad emocional, el sentir que hay ciertos temas de los cuales no podemos hablar, que no podemos tocar, que no nos puede suceder algo relacionado con ese tema porque nos activa demasiado emocionalmente y nos sostiene en un estado de activación constante. El autosabotaje, que es hacer cosas que nos destruyen a nosotros mismos o que destruyen las cosas que construimos. Nada de vergüenza, todos nos autosaboteamos por razones diferentes. El patrón de autosabotaje es distinto en cada humano, pero la mayoría de seres humanos se autosabotea, pero esa es otra señal, más que un patrón en sí mismo, es una señal de que hay un patrón activo. La rigidez, el no poder ser flexible, el no poder movernos, el quedarnos estancados en algo. Y el estancamiento. Esas son las señales de que un patrón está activo. Cualquier patrón limitante está activo. Acá me parece importante comprender también que no es como si nos hubieran prendido un botón, ¿saben? De ¡pup! El patrón está activo y meses o semanas del patrón activo. La forma personal, como a mí me gusta entenderlo, es que un patrón se me quedó chiquito, que algo que antes me pasaba desapercibido y me servía para vivir y para sobrevivir, ya no me funciona. Para mí eso significa que un patrón está activo, es más bien que se activó el llamado a transformarlo, ¿sí? Pero les dejo estas dos narrativas diferentes para que ustedes vean cuál coincide más con su forma interna y externa de percibir y procesar la realidad, porque eso es importante, eso es su magia, es su medicina, es su propósito. Entonces, acá recordemos, lo que no vemos nos gobierna. Cuando decimos que nos gobierna es que nos lidera internamente y luego eso se expresa en nuestras acciones. Mientras que lo que observamos puede comenzar a transformarse. Por regla general, todo lo que opera inconscientemente continúa operando de manera más o menos automática, sea bueno o sea malo, bueno o malo entre comillas, sea
creativo y constructivo o sea destructivo. Si está inconsciente, si no lo podemos ver, si no lo podemos entender, va a continuar operando de manera más o menos automática. Por lo tanto, tiene un poder que podríamos asumir desde nuestra conciencia individual, pero en ese momento es ese inconsciente o eso invisible tiene más poder porque está liderando nuestras acciones de manera más o menos automática. Mientras que lo que pasa cuando observamos algo o reconocemos algo es que se pone disponible o pasa a estar disponible para nuestra conciencia individual, ¿sí? Y entonces eso que ya pudimos observar desde nuestra conciencia individual ya no puede seguir operando de forma tan automática, ya no puede seguir gobernando desde las sombras. Ahora, yo canalicé este tema así esto es coherente con muchas escuelas místicas. Puede que resuene con ustedes. A mí me gusta más simplemente asumir que cuando algo está listo para ser visto, se revela a través de mí, ¿sí? Y que lo veo cuando debo verlo, ¿sí? Pero es cierto, hacer alquimia espiritual es ir y expandir la conciencia para voluntariamente ver, ¿sí? ¿Desde qué lugar? Es que no, o sea, naturalmente no estoy pudiendo ver. Cuando la vida me pone las oportunidades al frente para que yo vea lo que me está gobernando y lo transforme, no estoy pudiendo hacerlo, ¿sí? Entonces elijo vivir un intensivo, un entrenamiento, una intención muy bien proyectada como este programa, como esta fase, para hacer conscientemente ese proceso. Ahora, hemos llegado entonces al paso número 2. Yo sé que están ahí, sino que en la presentación no las puedo ver porque me sale solo la presentación. Voy a tomar juguito, me siento como grabando para YouTube, pero yo sé que están ahí, siento sus energías, pero no les veo la cara. Voy a sentir demasiado gozo cuando las vea ahorita que pasemos a las preguntas. Bueno. Pasemos entonces al paso 2, que es comprender el origen del patrón. De nuevo, esto lo hemos visto desde distintas disciplinas. Se puede comprender el origen del patrón desde la psicología moderna, desde la psicología oculta, desde también el chamanismo, desde lo que nos hablaba, por ejemplo, Kate, las constelaciones. Hay muchas formas de comprender el origen del patrón y de traducir el origen del patrón. En astrología también lo podemos estudiar. Bueno, hay muchas formas. Por eso les decía, esto no es de un lenguaje en específico, sino que es como lo que les da la raíz que les va a permitir aplicar esto en su astrología, aplicar esto en su yoga, aplicar esto en su enseñanza de literatura, aplicar esto en sus masajes, aplicar esto en sus terapias, ¿sí? En su propio lenguaje, en su propia sabiduría. Entonces, al comprender el origen del patrón, lo primero, lo principal, nuestro centro es aceptar que no aparecen para dañarnos. ¿Se acuerdan del pilar 1 de a lo visible le antecede o le nutre? O la raíz de todo lo visible es invisible. Bueno, acá tenemos un pilar 2. Los patrones no aparecen para dañarnos. Aparecen porque el ser humano está diseñado para adaptarse. Los patrones son unas estrategias de adaptación. Ahora, a nivel álmico, nosotros elegimos vivir esta experiencia humana, o sea que elegimos ser un ser sumamente adaptable que desarrolla estrategias de adaptación. Entonces, a nivel humano, los patrones no aparecen para dañarnos, tienen una función evolutiva de supervivencia, ¿sí? Y a nivel álmico, elegimos experimentar, tener un cuerpo y vivir ser un ser que es así, que desarrolla estrategias de supervivencia. Antes de intentar transformar un patrón, vamos a necesitar entonces comprender la inteligencia o la razón de ser detrás de él. Pero a mí me gusta mucho la palabra inteligencia. Nuestros patrones son inteligentes, ¿sí? Y nacen desde una inteligencia. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos que nuestro cuerpo está en nuestra contra, nuestro sistema nervioso está en nuestra contra, nuestra capacidad de adaptación está en nuestra contra. Y es como,
o sea, gracias a eso estamos aquí. Entonces, no honrar que eso surge desde una inteligencia, de pronto una inteligencia diferente a la inteligencia racional, puede ser, pero es una inteligencia de todas formas. Y no es cierto, en realidad es una inteligencia súper sabia y súper refinada, más refinada que la conciencia individual. Los patrones entonces no aparecen porque estemos rotos, no aparecen porque hayamos hecho algo mal. Los patrones aparecen porque somos seres humanos y los seres humanos están hechos para sobrevivir y para adaptarse. Ahora, entonces, cada vez que vivimos una experiencia dolorosa, desafiante, confusa o amenazante, nuestro sistema nervioso o nuestro sistema multidimensional encuentra una forma de protegernos. Cada vez que vivimos una experiencia dolorosa, desafiante, confusa o amenazante. A mí me gusta decir que cuando éramos niños nos pasaba mucho más porque teníamos menos recursos, menos herramientas, menos capacidad para cuidarnos y protegernos a nosotros mismos de muchas maneras. Teníamos incluso menos agencia personal, estábamos más vulnerables. Por eso, la mayoría de nuestros patrones se crean o se activan en la infancia, ¿sí? Pero en realidad yo siento que de ahí en adelante cualquier situación que nos rebase emocionalmente sigue tejiendo el patrón. Hay como unos patrones de origen y luego a eso se les va agregando información conforme vamos viviendo las experiencias. Y también es importante saber que esos patrones de origen parecen originados en nuestra historia personal, pero ya nos vamos a dar cuenta que no, que la mayoría siempre tienen correspondencias, sino relación directa con los patrones familiares y los patrones colectivos. Pero básicamente, cada vez que vivimos una experiencia difícil, nuestro cuerpo, nuestro sistema se adapta, aprende, tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Se crean estrategias en nuestro sistema nervioso, en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo mental. Y después de que se crean esas estrategias, continuamos repitiendo eso que se siente necesario para mantenernos seguros. Y con la repetición se forma el patrón. Aquí cuando Fran y yo estábamos desarrollando la presentación me dijo, ¿quieres que vaya de izquierda a derecha o de arriba a abajo? Y le dije, deja la cruz porque eso le da mayor alquimia, porque es importante. Algunos comprendemos más verticalmente y otros comprendemos más horizontalmente. Pero cual les sirva para recordar más está bien. De arriba a abajo se siente como hacia adentro. ¿Sí? El patrón es lo que está más profundo, la raíz. Y de izquierda a derecha se siente como el desarrollo consecutivo y como en el tiempo, a lo largo del tiempo, de un patrón. Por eso, los patrones en este nivel incluso de la comprensión, sin ir a lo álmico, ¿sí? Tienen un propósito de supervivencia. Intentan garantizar necesidades fundamentales como la seguridad, el amor, la pertenencia, el reconocimiento, la protección, la estabilidad y el control, ¿sí? De nuevo, estas cosas a nivel místico solemos decir que son cosas malas, buscar seguridad, buscar amor, buscar pertenencia, pero son necesidades fundamentales a nivel humano y no nos podemos olvidar de eso. Por eso con los patrones limitantes el problema no es que existan. El problema sucede cuando seguimos utilizando estrategias diseñadas en el pasado para circunstancias que ahora ya son diferentes. Cuando seguimos repitiendo comportamientos, patrones que surgieron, por ejemplo, en medio de la guerra, en mi caso, porque cuando yo era niña el territorio donde yo vivía estaba en guerra, o sea, en la guerra, y seguir usando esas mismas estrategias para ahora que ya estoy en un contexto en donde la guerra no está, por ejemplo, y así muchos otros ejemplos. Ahí es cuando surge el problema. Por eso les digo que a mí me gusta mucho ver las cosas como que un patrón se nos queda chiquito. Ya se me quedó chiquito, crecí, me expandí,
ahora ese patrón se me queda chiquito o necesito expandirlo también, que sería alquimizarlo también o dejarlo atrás, dependiendo de la narrativa. Entonces, ¿qué intenta proteger un patrón? Ya dijimos, reconocimiento, amor, control, estabilidad, seguridad, pertenencia o protección. Vamos a estudiar cada uno de esos aspectos porque dependiendo de lo que el patrón intenta proteger, ese patrón está haciendo una protección emocional, una protección psicológica o mental, o una adaptación al entorno o una regulación ante experiencias difíciles. Y saber cómo estos distintos sabores de patrones es importante para nosotros mismos y para nuestro propósito. Entonces, bueno, esta tablita les va a servir muchísimo porque, miren, cuando estamos buscando controlar, necesitamos seguridad. Cuando estamos complaciendo, necesitamos amor. Cuando estamos evitando, necesitamos protección. Cuando estamos siendo perfeccionistas, necesitamos reconocimiento. Cuando estamos siendo adaptativos, necesitamos pertenencia. Adaptativos es como que nos estamos haciendo cosas para encajar, que es otra forma de complacencia. Ahora, esta tablita es con base en mí y en la observación más general. Hay personas que lo viven diferente y por eso es tan importante que no sea que ustedes de esta clase se van con información y buscan aplicarla para ustedes tal cual como un molde, no, sino que ustedes van a extraer o más bien a destilar su propia información a partir de su propia experiencia. Entonces, espérenme que me faltó. Listo, ok. Entonces, les dije que habían distintos tipos de protección. Vamos a nombrarlo brevemente para que vayamos generando esa comprensión. Está la protección emocional. Algunos patrones surgen para evitar emociones que en algún momento resultaron demasiado difíciles de sostener. Entonces, la protección emocional, un patrón que nos protege emocionalmente, nos evita de sentir, ¿sí? Que generalmente en muchas ramas el nivel más profundo en el que solemos estudiar los patrones es hasta nivel emocional, pero esa no es el único nivel, ¿sí? Entonces por eso ahorita estamos allí, pero vamos a ir profundizando. Por ejemplo, una forma de protección emocional puede ser cerrar el corazón para evitar volver a sentir rechazo. Luego, también hay protecciones mentales o psicológicas y esos son para proteger la identidad, la interpretación de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, el perfeccionismo puede convertirse en una forma de evitar sentir insuficiencia. Parece que fuese emocional, pero luego el nivel psicológico mental de eso es para evitar creer o sentir o aceptar o ver que somos insuficientes o que somos una persona insuficiente. Ya es una cuestión más identitaria y de interpretación de la realidad. Ahora, vamos a empezar a explorar los posibles orígenes del patrón, pero en esta diapositiva todavía vamos a continuar hablando de las distintas ramas en las que se puede presentar. Sin embargo, quiero que vayan observando esta gráfica y sintiéndola porque ya vamos hacia allá. Tenemos entonces que aparte un patrón puede ser una adaptación al entorno. Es distinto la palabra protección a la palabra adaptación. Se siente diferente, ¿verdad? Entonces también puede ser que no sea como tal una protección, sino una adaptación, ¿sí? Muchos patrones nacen porque aprendimos que ciertas conductas aumentaban nuestras posibilidades de pertenecer o ser aceptados, ¿sí? Por ejemplo, convertirse en la persona complaciente para mantener la armonía familiar. Sí, nos protege de sentirnos rechazados, de sentirnos insuficientes, de ser insuficientes, pero es más que nada una estrategia adaptativa a un entorno en particular. Ay, espérenme que hicieron una pregunta. Sí, dale, Naira.
Que me he quedado sin ver la presentación, solo veo a ustedes, no sé qué hice. Y siguen hace un rato buscando y claro, no. Hola, Estefa. Ya por fin las veo, qué alegría. A ver, ¿tú estás en celular o estás en el portátil? Ah, bueno, entonces es como yo. ¿Alguien más está en el portátil? Raquel dice, ok, Mafe, ajá, dale Mafe. No, que estoy en el portátil también. Ah, listo. ¿Y a ti también dejaste de ver o no? No, yo estoy viendo la presentación normal, sí. Ajá. Pues yo no. Es algo que hice yo porque me levanté y me toqué el portátil, así que lo hice. Yo llevo un rato, no quiero interrumpir. Yo voy a seguir buscando, sigan ustedes. Es porque como tengo que ver lo que me estás diciendo, dices, ¿no? Ah, sí. Bueno, es muy fácil. Es una gráfica que dice historia familiar, sistema familiar. Luego dice, espérame, que no alcanzo a leer desde acá. Luego dice campo colectivo y luego patrón actual. Sí, igual después, como les voy a subir la presentación, es la página 20. Ajá, es la página 20. Pero no es así fundamental para entender, no, es más como para que lo vayan sintiendo mientras termino lo de los distintos tipos. Bueno, entonces, les decía, está la adaptación al entorno y por último, la regulación de experiencias difíciles. Acá nos vamos dando cuenta, si han notado que de pronto cuando en redes sociales alguien habla de patrones, suele hablar de solo una de estas ramas, ¿no? O solo emocional, o solo sistema nervioso, o solo adaptación. Y eso es porque los humanos venimos en distintos sabores, tenemos distintos propósitos y tenemos lenguajes que nos gustan más. Pero de nuevo, la alquimia espiritual es muy multidimensional, es compleja, pero eso nos permite que sea como más poderosa. Es importante también tener esta mirada multidimensional porque si ya exploramos por un camino, llegamos hasta cierto punto y vamos a tener que explorar otra de las dimensiones. Por eso les estoy dando todas las formas diferentes. La última de esas formas de los patrones limitantes es la regulación de experiencias difíciles. Los patrones también nos ayudan y ayudan a nuestro sistema y nos ayudan a gestionar la incertidumbre, el miedo, la vulnerabilidad o el dolor. Por eso, en momentos de cambio, de crecimiento, de expansión, nuestros patrones siempre se activan. No necesariamente por algo en específico, sino porque vamos a estar sintiendo incertidumbre en ese momento de nuestra vida. Los momentos umbral, como nos dijo Steph. Por ejemplo, intentar controlar todo para sentir seguridad. Fijo que cuando tenemos momentos de cambio, ¿sí? En algún área de nuestra vida vamos a buscar tener más control, sea la alimentación, sea el ejercicio, sea las relaciones, sea la limpieza de nuestra casa. Es normal, hace parte de... Ahora sí, podemos pasar a preguntarnos por los orígenes, ya que tenemos esta mirada más multidimensional de los patrones, vamos a ver los orígenes. Ya voy viendo, nos faltan 45 minutos y yo siento que voy como por la mitad. Si se alarga hasta las 2 horas y media, lo siento, es la primera vez que hago presentación y no sabía muy bien el tiempo todavía. Pero bueno, tenemos entonces los posibles orígenes. Normalmente, cuando empezamos a conocernos y a estudiarnos a nosotros mismos, exploramos solo uno de estos orígenes y ese primer origen dice mucho de nosotros. Si lo primero que hicimos fue estudiar al sistema, a las condiciones socioeconómicas, al contexto histórico, pues estudiamos primero el campo colectivo y eso es importante, ¿sí? En nuestro propósito eso fue lo primero. O quizás lo primero que estudiamos fue el sistema familiar, ¿sí? Ver a nuestros padres, ver la historia de nuestra familia, ¿sí? Eso también es importante. Luego, ver la historia personal. De pronto empezamos por nuestra historia personal, nuestra forma de haber dado sentido a nuestras experiencias, nuestros sentires, nuestro mundo interno. Está bien que hayamos empezado por donde hayamos empezado. Es posible que ustedes ya exploraron los 3 orígenes, ¿sí? O que solo han explorado uno, está bien, pero va a ser importante explorar también los otros 2. Es importante explorar los 3, porque los 3 co-crean o co-crearon el patrón actual. ¿Listo? Entonces, vamos por acá a ir uno por uno. Entonces, primero, la historia personal.
las experiencias, las relaciones, las pérdidas, los logros. Son las experiencias que vivimos directamente. Nuestra infancia, nuestras relaciones, nuestras pérdidas, nuestros logros. Las experiencias que dejaron una huella emocional significativa son las que suelen convertirse en la materia prima de nuestros patrones. Ahí ya vemos los logros también, ¿sí? No solo lo que consideramos heridas, también puede ser lo que resultó emocionalmente estimulante y marcante. Luego tenemos el sistema familiar. Muchas veces heredamos la forma de pensar, sentir y actuar sin cuestionarlo. Es humano, es normal. Allí están los mandatos, que son las reglas explícitas o implícitas sobre cómo debamos ser para recibir amor, pertenecer o ser valorados. Esta es una de mis partes favoritas porque muchas veces las familias dicen, esta es una familia en donde somos de mente abierta. Y luego pasa algo de alguna persona de la familia que los reta y que se dan cuenta, ay no, mentiras, eso que explícitamente era una identidad familiar en realidad era una máscara porque no son de tan mente abierta en algunas cosas. Los mandatos son muy curiosos porque suelen ¿cómo se dice? Desmentirse, suelen revelarse de esas formas, suelen ser una regla explícita que en realidad esconde a una regla implícita. Luego tenemos las lealtades invisibles, que son las formas inconscientes de permanecer vinculados a nuestro sistema familiar, reproduciendo ciertas dinámicas o limitaciones. Las lealtades son, por ejemplo, si toda mi familia es de una cierta clase social y yo quiero ser de una clase social mayor o menor también, si es una clase social muy alta en donde hay unas dinámicas muy tóxicas y yo quiero estar en otra clase social con dinámicas más tranquilas, por ejemplo. Esa puede ser un tipo de lealtad, pero también puede ser el no poder explorar mi orientación sexual porque en mi familia de eso no se habla, siempre se ha callado, siempre se vive hacia adentro, ese tipo de cosas. Luego tenemos los roles familiares, que son las identidades que asumimos para sostener el equilibrio del sistema. Por ejemplo, la responsable, el salvador, la mediadora, el fuerte. Esto es importante porque es como frente a los roles familiares solemos sentir es que si no lo hago yo no lo hace nadie. Es que si no lo hago yo no, algo malo va a pasar en el viaje. Es que si no lo hago yo la casa se pone patas arriba. Eso nos habla de los roles que estamos sosteniendo porque si no lo sostenemos se cae el sistema entero, se cae la familia, ¿ok? Y se siente como algo no elegido. ¿Sí? Y luego tenemos el campo colectivo, en el campo colectivo hablamos de la cultura, de las creencias sociales y de los condicionamientos colectivos, ¿sí? Porque no solo somos influenciados por nuestra historia personal, también vivimos inmersos en sistemas culturales y aparte nuestra historia personal es como un capítulo dentro de la historia cultural, entonces no estamos separados del campo colectivo. Y en la cultura encontramos las ideas compartidas sobre cómo debemos vivir. En las creencias sociales encontramos las narrativas que una sociedad considera verdaderas. Y en los condicionamientos colectivos encontramos los mensajes repetidos sobre el éxito, el dinero, el amor, la espiritualidad, la productividad, el valor personal y la pertenencia. Y frente a los condicionamientos colectivos, solemos creer que son creencias nuestras. Creemos que son nuestras creencias limitantes cuando en realidad fueron heredadas del entorno y las vemos replicadas en el entorno. Acá vamos a introducir una idea que nos da el paso del paso 2, nos da el puente entre el paso 2 y el paso 3 y es que aquello que hoy limita nuestra expansión probablemente fue lo mismo aquello que alguna vez te ayudó a sobrevivir. Y que ahorita te limite no quiere decir que desde su origen haya sido limitante y que ahorita sea destructivo no quiere decir que desde el origen era destructivo. ¿Sí? Por eso vamos a dejar de ver los patrones como malos o buenos. La palabra limitante es muy fiel a lo que realmente sucede. Empiezan a limitarnos, ¿sí? Se nos quedan chiquitos, pero en otro momento fueron fundamentales para nosotros. Esto es importante recordarlo porque
esa es la razón por la cual algo que cumplió una función tan importante es algo a lo que nos aferramos con mucha fuerza. Y no sostenemos nuestros patrones porque nos guste sufrir o porque somos imperfectos. Los sostenemos porque una parte de nosotros sigue necesitándolos para sentirse segura. Puede que ya nuestra totalidad o nuestra conciencia o nuestra alma o nuestro corazón ya esté harta de esos patrones, o haya partes de nosotros que están hartas de esos patrones, pero si los seguimos sosteniendo es porque una parte de nosotros, consciente o inconsciente, sigue sosteniendo ese patrón para sentirse segura, ¿sí? Esto a mí me gusta verlo como que los patrones son inocentes, pero eso es problemático porque hay patrones muy destructivos, pero es la forma como a mí me gusta significarlo. Luego, entonces, tenemos el paso 3. El paso 3 ya es explorar el patrón en las 5 dimensiones del ser. Esto lo venimos construyendo desde el inicio de esta clase. Hemos hablado poquito a poquito de cada una de las dimensiones, pero ahora sí vamos a entrar en ellas en pleno. La pregunta que nos permite explorar la multidimensionalidad de cualquier cosa es ¿dónde? ¿Dónde vive realmente un patrón? Para mí es dónde porque es en cuál dimensión, en dónde de las dimensiones del ser, ¿sí? Pero ustedes pueden tener su propia pregunta. Entonces, ¿dónde vive realmente un patrón? Una de las razones por la que los patrones son difíciles de transformar es que no existen únicamente en la mente y no son unidimensionales. Entonces, generalmente buscamos transformarlos solo en una de las dimensiones y lo transformamos solo en esa dimensión y la raíz sigue estando, entonces se vuelve a formar el mismo patrón o se forma un patrón similar con la misma raíz, ¿ok? Los patrones se expresan y se forman en las distintas dimensiones de nuestro ser. Por eso, comprenderlos intelectualmente o solo emocionalmente o solo físicamente, conductualmente o solo espiritualmente, rara vez es suficiente para transformarlos. Necesitamos trabajar con nuestros patrones multidimensionalmente. Así que hoy vamos a explorar esas 5 dimensiones: la dimensión física, la mental, la emocional, la energética y la espiritual. Comenzamos entonces con la dimensión física. La dimensión física fue aquella por la que comenzamos y a la que tenemos contacto más fácilmente en la cultura popular. Se manifiesta como hábitos, conductas automáticas, tensiones corporales, respuestas del sistema nervioso. La idea clave para comprender la dimensión física es que nuestro cuerpo aprende, nuestro cuerpo recuerda, el cuerpo tiene memoria. Nuestro cuerpo reproduce estrategias de supervivencia incluso cuando ya no son necesarias, son patrones nerviosos. Esto ocurre porque nuestro sistema nervioso registra experiencias repetidas y desarrolla respuestas automáticas para anticiparse a aquello que considera una amenaza. Por eso, una persona puede tensarse automáticamente frente a una conversación difícil, congelarse frente a una oportunidad o sentir ansiedad cuando racionalmente sabe que está a salvo. El cuerpo no responde únicamente al presente, también responde a aquello que se activó desde un recuerdo del pasado. ¿Listo? El cuerpo también actúa de acuerdo a lo aprendido, es como que se queda viviendo ciertas historias a nivel del sistema nervioso, a menos de que hagamos ese trabajo de reprogramarlo. No necesariamente conscientemente, las reprogramaciones nerviosas pueden suceder porque pasamos a estar en un entorno seguro y en una comunidad sana y pasamos de un entorno inseguro y violento a un entorno seguro y sano, pero generalmente como la Tierra es dual y hay mucho contraste, si hacemos ese salto de contexto, lo que suele pasar es que destruimos el contexto seguro para volverlo como el contexto inseguro. Entonces, bueno, en realidad nos sirve saber eso, que lo que pasa es que se quedan esas respuestas volviéndose a repetir de acuerdo a lo conocido. Realmente la reprogramación orgánica implica mucha más conciencia
que cuando hacemos la reprogramación intencionalmente. Luego tenemos la dimensión emocional. ¿Cómo se manifiesta? Como emociones recurrentes, estados emocionales familiares, emociones reprimidas o emociones evitadas. Básicamente una emoción es algo temporal y pasajero, pero cuando se nos queda más de 5 minutos y nos quedamos horas en esa emoción, días en esa emoción, ya no sabemos cuántos meses llevamos en la misma emoción, ahí decimos se nos activó un patrón emocional y hace cuánto estoy en ese patrón emocional, o se me activa y lo repito hacia afuera y creo las situaciones para que ese contexto emocional se replique. Hay muchas maneras de nombrarlo, pero se entiende. La idea clave a nivel emocional es que muchas veces lo que repetimos no es como tal una experiencia física, una situación, un contexto, sino que lo que repetimos, o lo que más bien, cuando manifestamos o cuando repetimos una experiencia contextual, un suceso, una situación, lo que estamos buscando de fondo es repetir un estado emocional. El sistema desarrolla familiaridad con determinadas emociones, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, pasó años sintiéndose rechazada, insuficiente o insegura, esas emociones pueden convertirse en estados conocidos, ¿sí? En estados que se sienten seguros. Y de forma inconsciente tenderá a interpretar la realidad, relacionarse y tomar decisiones que reproducen de nuevo esos mismos estados. No es porque la persona conscientemente desee esos estados emocionales, sino porque esas emociones se sienten familiares. Ahora, tenemos luego la dimensión mental. La dimensión mental se manifiesta como creencias, narrativas internas, interpretaciones automáticas y una identidad construida alrededor de la herida. La comprensión clave de los patrones limitantes en la dimensión mental es que todo patrón necesita una historia que lo sostenga, debe tener una narrativa lógica que lo sostiene. Las creencias funcionan entonces como un sistema de significado que justifica la existencia del patrón. Por eso es tan difícil ver un patrón, porque hay una justificación para que exista. Esa justificación es la creencia. Si yo, por ejemplo, creo que no puedo confiar en nadie, interpretaré mi realidad de maneras que refuercen esa conclusión o que incluso creen la situación que refuerza esa conclusión. Porque la mente busca coherencia narrativa. Por eso genera historias que mantienen vivo aquello que ya considera por default verdadero. Por último, tenemos las dos dimensiones, dimensión energética y dimensión espiritual. En la dimensión energética tenemos que los patrones limitantes se manifiestan como frecuencias habituales, resonancias habituales y estados de conciencia familiares, estados energéticos conocidos. La idea clave que nos permite navegar la dimensión energética de nuestros patrones limitantes es que nuestro sistema energético suele preferir lo familiar antes que lo expansivo. Desde una mirada energética, los patrones generan estados de conciencia habituales. Nos quedamos en una misma frecuencia, en un mismo estado de conciencia. Frecuencias que se vuelven conocidas. Aunque conscientemente deseamos amor, abundancia o expansión, si nuestro sistema está acostumbrado a la lucha, la escasez o la desconfianza, tenderá a regresar a esos estados porque representan lo familiar y conocido. Por eso la expansión requiere aprender a sostener energías que antes resultaban desconocidas. Vamos a pasar a la última dimensión. La dimensión espiritual se manifiesta como desconexión de la esencia, identificación con la herida, pero también como aprendizajes evolutivos y llamados desde el alma. La idea clave que nos permite navegar la dimensión espiritual de nuestros patrones limitantes es que nuestros patrones también pueden ser nuestros maestros.
Todo patrón, como introdujimos al inicio, contiene una invitación a recordar quiénes somos más allá de nuestra estrategia de supervivencia. También, desde una mirada espiritual, los patrones no son bloqueos, son maestros. Nos muestran no solo los lugares donde hemos olvidado nuestra esencia y nos hemos identificado completamente con nuestras heridas o con los condicionamientos sociales o las heridas colectivas, sino que también cada patrón nos señala una parte de nuestra conciencia que busca integración, una parte que nuestra alma eligió fragmentar de sí misma para luego en la experiencia encarnada integrarla. Por eso, el propósito último de un patrón no es hacernos sufrir, ni castigarnos, ni limitarnos. Es ayudarnos a recordar una versión más profunda, libre y auténtica de nosotros mismos. Nos permiten explorar nuevas dimensiones de nuestra alma y transformar la experiencia encarnada en sabiduría, que solo se puede vivir aquí, en la tierra, encarnando. Entonces, en conclusión, la dimensión física es la conducta. La dimensión emocional del patrón es la emoción. La dimensión mental es la creencia. La dimensión energética es la frecuencia y la dimensión espiritual es el aprendizaje. Aquí ya vamos viendo, yo he explorado bastante las creencias, pero no de pronto las conductas o el sistema nervioso. O de pronto he explorado bastante las emociones y los aprendizajes, pero no he trabajado la parte de creencias y conductas. Vamos viendo que hemos tendido a unas dimensiones más que otras. Es importante que las trabajemos al mismo tiempo. Porque la verdadera transformación requiere una mirada integral. Si los patrones no viven en una única capa de nuestra experiencia, si viven en el cuerpo, si viven en las emociones, si viven en la mente, si viven en la energía y también influyen en nuestra relación con nuestra alma y con nuestra vida, necesitamos ver a nuestros patrones, ver, analizar, observar, experimentar nuestros patrones desde una mirada integral. Y eso es lo que vamos a hacer en esta fase. Ahora, yo dejé esto opcional, pero sí siento que hay espacio para eso y es la función álmica de los patrones. Esto lo introdujimos un poco al inicio y es que los patrones pueden entenderse como laboratorios evolutivos. Desde una mirada espiritual, el alma no encarna solamente para experimentar experiencias agradables, para vivir experiencias agradables. Se encarna para explorar, aprender, crear, recordar y sobre todo para expandir conciencia, para sí mismo y para el colectivo. Desde esta manera de verlo, los patrones pueden entenderse como laboratorios evolutivos. Son escenarios de aprendizaje que permiten al alma explorar determinadas frecuencias, heridas, desafíos y posibilidades de transformación que no serían posibles sino a través de ese patrón. Espérenme que se me va a desconectar Es que ahorita que mi perrito me tumbó el computador, lo que hizo fue jalar el cable de la carga. Entonces lo voy a conectar. Sí, Saturno, estoy hablando de ti, señor. Señor Saturno. Listo. Entonces, en cierto modo, los patrones son cursos intensivos de conciencia. Son experiencias diseñadas por nuestra alma para desarrollar capacidades específicas. Por ejemplo, el abandono nos enseña autoamor encarnado. El control nos enseña confianza. La complacencia puede enseñarnos límites. La escasez puede enseñarnos merecimiento. La hiperindependencia puede enseñarnos a recibir ayuda.
Incluso podríamos decir que muchos de nuestros patrones son formas mediante las que nuestra alma explora dimensiones específicas de la experiencia humana. Los patrones limitantes son caminos de aprendizaje, senderos de iniciación. ¿Se acuerdan que les dije que debíamos pasar por los fuegos de la iniciación? Los patrones son senderos de iniciación, son mapas de iniciación, son entrenamientos evolutivos. Por eso no tiene sentido odiarlos, no necesitamos odiarlos, porque cuando comprendemos la sabiduría que contienen, ya no es posible que los veamos como castigos. Vamos a entenderlos, recibirlos, honrarlos como maestros y como maestros elegidos. Necesitamos escuchar a nuestros patrones si queremos honrarlos como maestros. Y bueno, pasamos entonces al último paso. Espérenme, tomo un poquito de matcha, que si me lo dejo para más tarde no duermo. Yo no sé por qué siempre me sirvo bebidas y no paro de hablar mientras doy la clase. Les juro que yo creía que esta clase estaba escueta. O sea, yo dije, no, va a estar muy básica. La canalización era más larga, más completa, pero no, yo la simplifiqué mucho y vean, aquí vamos 1 hora y media adentro. Menos mal no la volví más compleja ni la nutrí más. Vamos al paso 4. Ya, este es el último paso, sí. Ah, no, mentiras, es el penúltimo. Jesús. Bueno, vamos. El paso 4, comprender quién sostiene el patrón. Aquí, esta comprensión para mí llegó en la aplicación de la psicología de partes. Y no se preocupen, la vamos a trabajar como muy ligeramente, porque esto en realidad es la base de la fase 2. Pero, básicamente, una vez comprendemos cómo funciona el patrón, podemos preguntarnos quién dentro de nosotros continúa sosteniéndolo. O sea, desde hace ya 20 minutos yo creo que nos empezamos a preguntar eso. ¿Cuál es la parte de mí que sigue haciendo esto para sentirse segura? Y que a mí me hace sufrir y me limita y me estresa. Bueno, entonces, ¿quién? Tenemos el yo álmico, las partes protectoras y las partes heridas. No se olviden de este triangulito cuando estén observando sus patrones. Es un triángulo poderosísimo. Entonces, y es la forma más simple de comprenderlo. Tenemos primero a las partes protectoras. Son las partes que desarrollaron estrategias para mantenernos seguras. Por ejemplo, la perfeccionista, la complaciente, la controladora, la hiperindependiente, la evitativa. Aunque a veces generan sufrimiento, su intención original suele ser protegernos. No se preocupen, esto lo vamos a profundizar más en la fase 2, pero es importante tener esa base. Entonces son las identidades que nos protegen, que normalmente son las identidades que no nos gustan. Luego, tenemos las partes heridas. Son las partes que vivieron experiencias difíciles y desarrollaron necesidades que buscan ser atendidas. Detrás de muchas estrategias protectoras existe una parte vulnerable que aprendió que ciertas emociones o experiencias eran demasiado dolorosas para sostener sola. Entonces la parte protectora protege, defiende, oculta a una parte herida. Y las partes heridas son las que necesitan, las que tienen necesidad. Ahora, por último tenemos el yo álmico. Es la dimensión de nosotros que es capaz de observar la experiencia sin quedar completamente atrapada en ella. Es la conciencia observadora. Somos nosotros cuando nos asentamos en el asiento de nuestra conciencia. El yo álmico no niega a las heridas, no las elimina, tampoco a los patrones, sino que nos ofrece una perspectiva más amplia desde la cual relacionarnos con ellos. Es la parte de nosotros que recuerda que somos mucho más que nuestras estrategias de supervivencia.
Al yo álmico a mí me gusta decir que es el canal, es el centro de nuestro cuerpo y de nuestra alma y de nuestra conciencia, ¿sí? Es como el canal con nuestra alma, pero igual es un yo álmico. Y bueno, ahora, espérenme un segundo. Listo, entonces, para concluir esta parte, ninguna parte de nosotros, ninguna parte de ti está intentando sabotearte o está en tu contra o te odia. Simplemente esas partes están intentando protegerte. Detrás de cada patrón existe primero una parte intentando proteger a una herida y luego una herida necesitando y tratando de satisfacer una necesidad. Y bueno, eso es todo por ahora en este tema. Ya podemos pasar a la última parte, que es la parte 5, el paso 5. El paso 5 es la alquimia del patrón. Vamos a explorarlo rápidamente solamente porque ya lo van a poner en práctica en el libro de trabajo. ¿Cómo ocurre la alquimia de un patrón? ¿Cómo sucede este proceso mágico en el que algo que opera de manera destructiva se vuelve algo constructivo? La transformación de un patrón no consiste en eliminar partes de nosotros mismos. Consiste en actualizar estrategias que ya han cumplido su función. Desde una mirada alquímica no estamos intentando destruir algo, estamos transformando una forma de conciencia en otra. Ay, espérenme que mi perrito otra vez me corrió todo. Yo dije, ¿será que lo dejo afuera? Pero hoy no está mi novia, entonces si lo dejaba afuera se iba a poner muy triste. Permítanme. Saturno, vas de la cámara, Jesús. Listo, ya quedó. Muy bien. No. Ya comiste. Ahora más tarde vamos a salir a pasear. Tú sabes lo que hiciste, señor. Entonces, estamos transformando una forma de conciencia en otra. Cuando decimos que estamos transformando un patrón que operaba en la sombra a un patrón que queremos que ahora opere en la luz, nos referimos a eso. Transformar una forma de conciencia limitada, de supervivencia, polarizada, densa, en una forma de conciencia más sutil. Ese es el proceso en donde el miedo se transforma en confianza, en lo que antes era control puede transformarse en presencia, es el método mediante el cual la supervivencia se puede transformar en creación consciente. Porque al final, intentar eliminar un patrón suele generar resistencia, porque el sistema interpreta eso como una amenaza, ¿sí? La alquimia entonces ocurre cuando dejamos de combatir aquello que fuimos y comenzamos a acompañarlo con una nueva expresión. Si nos hemos aproximado a nuestros patrones desde la mirada de intentar eliminarlos o rechazando mucho a ese patrón, eso ha sido como la forma más inefectiva porque pone a nuestros sistemas en alerta, el doble de alerta que si lo hacemos de forma amorosa y compasiva. Por eso la alquimia espiritual es más acerca de dejar de combatir nuestros patrones y lo que hemos sido, el humano que somos, y más bien acompañar a nuestra forma humana y a nuestros patrones limitantes hacia una nueva expresión. Es una negociación, es un proceso mágico, amoroso, una sanación que está llena de consentimiento, de compasión y de comprensión. Los pasos los pasos de esta alquimia son los siguientes. Primero, reconocer qué es lo que estamos haciendo en esta fase, que es simplemente tomar conciencia del patrón, darme cuenta, esta creencia, esta conducta, este estado emocional, esta frecuencia es un patrón. O sea, estas cosas las veo conectadas entre ellas y me di cuenta que es un solo patrón, ¿ok? Lo reconozco, soy consciente desde mi mente individual que ese patrón existe. Luego, comprendo. Aquí el comprender va a ser acerca de
buscar el origen o entender el origen o explorar el origen y su propósito, ¿sí? Como un ligero, como apenas empezar a saborear el propósito, todavía no verlo claramente, pero cuando vemos el origen empezamos a descubrir el propósito y eso es la parte de comprensión. Luego tenemos honrar, reconocer, comprender, honrar. Honrar es reconocer la función protectora que cumplió. Esa parte es darle la inocencia al patrón, agradecerle por lo que ha hecho por nosotros, básicamente celebrar que gracias a ese patrón estamos hoy vivos, honrar, agradecerle su función, ¿sí? Y luego, ese agradecimiento suele surgir desde saber, chanfle, si yo no hubiera hecho eso a esa edad, yo no estaría aquí, ¿sí? Luego sigue escuchar. Después de honrar generó el espacio y luego sigue escuchar, que es comprender la necesidad que existe debajo de la estrategia. Apenas al escuchar tenemos acceso a la parte herida, ¿sí? A la necesidad. Por ejemplo, Kate, que estuvo en otros programas, yo les presenté este mismo modelo, pero estaba más simple. Y cuando era tan simple, era difícil de aplicar. Ahora hay más pasos y, por ejemplo, hay este orden en donde escuchar ya viene después de honrar y es claro que no tenemos acceso a qué es lo que necesitamos, sino después de reconocer, comprender, honrar y escuchar. Ahí ya tenemos acceso a lo que necesitamos. Luego viene reconfigurar. Reconfigurar es ya crear, es la parte creativa, es crear nuevas formas de responder a la vida. Y por último, encarnar, practicar nuevas experiencias que permitan al sistema generar seguridad desde lugares más alineados con nuestra esencia. Yo sé que ustedes, muchas, están en una etapa de renacimiento, entonces están entre la reconfiguración y la encarnación. Esa parte es compleja porque uno siente mucho vacío, porque ya no es quien fue, pero tampoco tiene seguridad sobre quién es ahora. Y aunque este proceso parezca sencillo, todos estos pasitos muy consecuentes los unos con los otros, aunque parezca sencillo, la verdadera transformación requiere práctica, presencia, repetición y mucho tiempo. O sea, requiere días, semanas y meses, pero es definitiva, ¿sí? Por eso, todo este proceso que vamos a vivir en el programa lo vamos a ir fase por fase, lo vamos a ir llevando fase por fase. Y luego todo esto lo van a vivir en el libro de trabajo. Y el libro de trabajo es largo, son 2 semanas, 5 fases y porque necesitamos asegurarnos que queda integrado, que esto no es información que se la lleva el viento. Es el libro de trabajo el que nos permitirá recorrer el territorio, mientras que esta clase es simplemente un mapa. Ahora sí, por fin, vamos ya al cierre. Para finalizar, descubrimos hoy que definitivamente los patrones limitantes no son errores, no son defectos, no son fallas de carácter, no son la evidencia de algo que está roto dentro de nosotros. Simplemente son estrategias que surgieron en respuesta a determinadas experiencias y que en muchos casos continúan operando mucho después de haber cumplido su función y de ayudarnos. Y cuando siguen operando en contextos diferentes, cuando ya crecimos, cuando ya evolucionamos, cuando nuestro contexto ya cambió, pues se nos empiezan a quedar chiquitos y empiezan a limitarnos. La transformación, entonces, no consiste en eliminar partes de nosotros mismos. Consiste en actualizar estrategias que ya han cumplido su función. Es un poco como cuando terminamos una relación amorosa. Es muy raro, muy difícil odiar por completo a alguien, ¿no? De una relación amorosa, o sea, como decir, es que todo lo que hiciste fue malo. No, porque hubo muchas cosas buenas, pero la relación se termina porque cumplió una función. Así mismo es con los patrones. La alquimia comienza cuando dejamos de luchar contra nuestros patrones y comenzamos a generar el espacio para escuchar aquello que intentan mostrarnos.
Porque recordemos que detrás de cada patrón existe una herida y que cada patrón es una invitación evolutiva. Detrás de cada patrón existe una herida, detrás de cada herida existe una necesidad fundamental, humana, básica. Detrás de cada necesidad existe una búsqueda de amor, seguridad o pertenencia. Existe un alma experimentando ser un ser humano. Así que la pregunta que resume toda esta alquimia es: ¿qué está intentando enseñarme la vida a través de esta experiencia? ¿O qué está intentando enseñarme mi alma a través de este patrón? Pero muchas veces nos acercamos a esta pregunta desde la mística y no recorrimos los otros pasos. Entonces no nos llega ese aprendizaje. O lo entendemos mentalmente, pero no logramos llevarlo al cuerpo y a nuestras acciones. Pero eso hace parte del camino, porque en la experiencia humana nos perdemos para encontrarnos. Y ya. Muy bien. ¡Bravo! Celébrate mucho, abrázate mucho. Has terminado la clase completa, la alquimia de tus patrones limitantes. ¿Cómo te sientes después de haber vivido esta clase completa? Yo estoy muy feliz por ti y muy orgullosa de ti. Y quiero que me cuentes cómo te sentiste, qué revelaciones te llegaron y sobre todo quiero que empieces a aplicar lo aprendido de forma real, de forma tangible, porque mereces ser libre, mereces ser tu versión más auténtica, mereces desarrollar tu potencial y desplegarlo en una vida que te haga verdaderamente feliz. Ya basta eso de si yo internamente tengo paz, entonces no importa lo que suceda afuera, voy a estar en paz. No, merecemos crear una vida en paz, una vida en donde tú amaneces y ves los árboles, en donde si quieres sales al patio a meditar, en donde si quieres te comes la media tarde, en donde si quieres te tomas la siesta, en donde tus relaciones son nutritivas, te recargan, te enseñan, te nutren en lugar de hacerte sufrir. Mereces una vida gozosa en propósito divino. Yo creé esa vida para mí y la creé a través de vivir este proceso, de integrar la información que te brindé en la clase. Por eso, porque sé que la integración es muy importante y porque quiero que me cuentes cómo te sentiste, qué te pareció la clase, qué aprendiste y que tengas un espacio para compartir tu experiencia y sabiduría, yo he creado para ti, para ustedes, la comunidad Florecer Espiritual. Una comunidad gratuita en WhatsApp en donde podrás cultivar tu florecimiento espiritual auténtico y crear una vida en propósito divino con apoyo comunitario. Es una comunidad maravillosa, un espacio seguro para compartirte desde el alma, un espacio seguro para nutrirte e inspirarte de otras personas que como tú están en este camino de florecimiento espiritual. Un espacio para mostrar, celebrar, guiar tus pasos e integrar tu información y tu conocimiento para transformarla en sabiduría y en la creación de una vida coherente con tu propósito del alma. De verdad es un espacio hermoso. Tiene un espacio de integración espiritual, tiene un espacio de expansión comunitaria y encontrarás también el repositorio Florecer Espiritual con clases, recursos y herramientas para tu bienestar multidimensional. Si quieres ser parte gratis, simplemente necesitas ingresar al enlace en la descripción. Y tú y yo nos veremos adentro de este mágico espacio de florecimiento comunitario. Sin ser más, espero que tengas un día, una tarde o una noche maravillosa. Vamos a cerrar el espacio. Inhalamos, llevamos las manos hacia arriba, las juntamos, las llevamos al entrecejo y luego al centro del pecho. Te agradezco infinitamente por esta clase, que el amor
y el bienestar sea en la vida de todos los seres vivos. Mi energía permanece conmigo y tu energía permanece contigo. Namaste. Muchas gracias. Te mando un abrazo de oso, sabes que te amo. Y por favor, florecita, no te olvides de florecer en el intento. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, gracias, chao.